Episodio número 176. Una familia, 3 generaciones. ¿Qué tal, estudiante? Hoy es un episodio muy especial porque estoy acompañado de dos personas muy importantes para mí. Son parte de mi familia, mi madre y mi hermana. Antes de nada, solo recordarte rápidamente que si lo necesitas puedes usar la transcripción gratuita del episodio y las flashcards de vocabulario para practicarlo después de escucharnos. Y todo esto lo tienes de forma gratuita en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Te recomiendo, estudiante, porque es una conversación a 3, que en este episodio que leas la transcripción, porque va a ser un poquito más complicado de lo habitual para seguir. Y ahora sí que paso a presentar a una vieja conocida del podcast, no a una conocida vieja, sino a una vieja conocida, que cambia mucha la intención. Mi madre, María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida de nuevo. Gracias, hijo. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sí, depende de dónde estén Claro. escuchándonos ¿Y de cuándo? y de cuándo, Porque esto no es directo, Ajá. esto es Sí, grabado. exactamente. Y mi hermana María, que Hola. por fin está en el podcast, que lo hemos intentado veces, ¿eh? Sí, pero bueno, esta es la primera. Exacto. Bueno, vamos a hablar, nosotros somos una familia y somos de 3 generaciones diferentes, porque mi madre es de la generación del baby boom, donde se tenían muchísimos hijos. De hecho, ¿cuántos hermanos sois vosotros? Somos 9. 9 hermanos. Yo soy millennial y mi hermana es Generación Z. generación Z. ¿Tú cómo definirías la generación Z, por cierto? ¿Cómo os definiríais como generación? Pues, ¿Qué diferencias ves entre mi generación, por ejemplo, y la tuya? pues que estamos más con las redes sociales, más activos y todo eso. Y no sé, o sea, más modernos, diría. Más modernos. Bueno, A lo mejor. como sois más jóvenes, ¿no? Exacto. Un poquito más Sí. modernos. ¿Y tú qué diferencia ves entre la generación tuya y la de la mami? ¿Cómo Pues, crees que destaca la tuya? La mía destaca en que, y entre la tuya también, lo Ujú. veo la diferencia, pues que nosotros ahora nos da igual. Antes era como que a los 18 te tenías que sacar el carnet de conducir, todo el mundo se lo sacaba y todo el mundo hacía la carrera pues que a lo mejor habías estudiado su familia o alguna que le gustara, pero hacía la carrera y tal. Ahora nosotros yo lo veo más que la gente de mi edad como que quiere ser más emprendedora, montarse sus propios negocios, como que se cree más en ella misma a lo mejor, y a los 18 no todo el mundo se saca el carnet de conducir. Yo, por ejemplo, no me lo voy a sacar ni tengo en mente. O sea, no vamos tan en línea de una cosa que hay que hacer, sino que nos parece más normal que si una persona necesita tomarse un año sabático y no le apetece estudiar y le apetece irse a trabajar y vivir fuera, como que... Estás hablando muy rápido. Esto va a ser un desafío. Sí. Esto es la velocidad real de la generación Z. Y, Vale, perdón. pero bueno, en general eso, que Vale. somos más, yo creo que creemos más en nosotros mismos y queremos emprender más. Mayor seguridad, ¿no? Que puede ser o por la mayor cantidad de opciones que hemos hablado, Exacto. o porque es verdad que el trabajo ya no se considera como necesito estudiar o encontrar un trabajo y quedarme en ese trabajo hasta que me jubile, ¿no? Eso ha cambiado también. Totalmente. También lo del emprendimiento puede ser una cuestión de falta de oportunidades, ¿no? De, bueno, si no hay oportunidades, voy a intentar Crear yo. crearlas yo, claro. Otra cosa que me gusta un montón de tu generación, aparte de que efectivamente creáis vuestro propio itinerario, o sea, no es como A, B, C, D, E, sino que es un poco más, podemos experimentar, probar. Y es verdad que, por ejemplo, en mi generación, todavía con 18 años, todo el mundo a la autoescuela a sacarse el carnet de conducir. Esto ha cambiado. En mi generación todavía se fumaba un montón. La gente joven fumaba un montón porque ibas a la discoteca y se podía fumar en la discoteca, se podía fumar en el restaurante. Ahora en España no se puede hacer eso. No. ¿Tú no conoces haber ido a una discoteca y volver con el pelo que te huele a tabaco? Que No, era la verdad. una experiencia francamente desagradable, ¿no? ¿Tú recuerdas todo esto? Horroroso. O sea, es que era ir a un restaurante a cenar o a comer y volver con un olor a tabaco toda la ropa. O sea, tenías que echarlo todo a lavar porque olía todo a tabaco. O sea, era horrible. Yo no lo recuerdo, pero incluso en el transporte público,
Sí. Bueno, en el colegio yo recuerdo, y no era legal ya, pero algunos de mis profesores escondían el cigarro y ¿En fumaban, se quedaban en la puerta y daban una calada y nos explicaban, daban una calada al cigarrillo y nos explicaban desde mitad cuerpo en el pasillo, mitad del cuerpo dentro de la clase, Bueno, fumando. en el colegio, en la sanidad, los hospitales, incluso en los aviones. Sí. Y ya no te digo en los autobuses. O sea, era sentarte en el autobús y encenderse el cigarrillo. Sí, O sea, bien por no al tabaco. sí. ¿Y dónde tiramos la ceniza? En el bus. En el suelo. En el suelo, en la colilla y Impensable ahora. impensable. Sí, afortunadamente. Bien por esa ley. Hemos progresado. No, tengo que explicar una cosa, porque yo en todos los episodios, cuando lo grabo en vídeo para YouTube, siempre voy hecho un desastre, un poco desaliñado. Y hoy voy con camisa, peinado, vosotras vais súper guapas también. Y es que estamos en Roma y hoy es nuestra última noche aquí, así que vamos a salir a cenar y nos hemos puesto guapos. ¿Os está gustando Roma? Sí, me encanta Roma. Lo estoy disfrutando muchísimo. Bueno, vuestra primera vez en Roma, Sí. la primera vez en Italia para María hija. ¿Qué es lo que más te gusta de Roma? ¿Cuál es tu highlight, el destacado del viaje? Bueno, que me ha sorprendido todo. ¿Sí? Me ha parecido todo mejor de lo que pensaba. Ujú. En realidad me gusta todo. Todo disfruto de las baldosas del suelo, de la pizza, de la pasta, de la gente, que es súper amable y me gusta todo. El Coliseo, bueno, todo lo que yo venía a ver, pero lo estoy disfrutando más de lo que pensaba que podía ser. Además, tú te defiendes súper bien con el idioma porque no tienes ni papa de italiano, no sabes nada de italiano, pero te defiendes súper bien. Sí, intuyo. Intuyes muy bien, es verdad. Intuyes muy bien. Yo intuyo. Sí, sí. ¿Y a ti, María, qué es lo que más te ha gustado de Roma? Todo, es que todo. O sea, ha cumplido mis expectativas por 100. O sea, las calles, la gente. Hoy que nos han regalado una pulsera a todos. Esto. Sí. A los tres. Un chico, Un vendedor ambulante. un vendedor ambulante nos ha intentado vender la pulsera, pero no llevábamos efectivo Y nos la ha regalado. y nos la ha regalado. No sé, es que todo, o sea, pues eso, el Coliseo, la Fontana di Trevi es mucho más impresionante en persona y sobre todo la gente que es como muy tranquila, va mucho a su rollo y como muy, muy feliz. No sé. ¿Qué significa ir a su rollo? Porque esa expresión es un poco complicada. Pues ir a su rollo, que van en su mundo, va a su bola, ¿sabes? Tampoco, o sea, es como que van muy calmados, muy, ¿sabes? Con Cada el uno- flow. Sí, con el flow. Con el flow. Con el flow. Sí, la verdad, esta es mi tercera vez en Roma. Dicen que a la tercera vez va la vencida. Las dos primeras veces que vine no estaba en mi mejor momento, entonces como creo que esa negatividad la traje yo a Roma y me gustó mucho la ciudad porque es muy bonita, pero no me encantó ninguno de los dos viajes y esta vez me está gustando mucho más, lo que prueba un poco que a veces es cuestión de actitud, ¿no? Siempre. Sí, a pesar de que he estado un poco malo, porque ahora siempre que viajo me pongo un poco malo Ya. de la garganta, pero bueno, me habéis cuidado muy bien. Pues vamos a empezar con el tema de hoy, dejando Roma a un lado. Somos de tres generaciones diferentes. Ya ha empezado María rompiendo el hielo, hablando de la diferencia entre su generación y la mía, lo que ve más diferente. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia entre tu generación, los baby boomers, y mi generación, los millennials? Hay como 30 años de diferencia. Bueno, en mi generación o en donde yo nací, por ejemplo, que bueno, ya saben los oyentes que nací en un pueblo de Cuenca, pues mi generación era pues empezar tarde el colegio y terminarlo pronto, porque tuvimos que emigrar a Valencia, entonces era como que había que trabajar y ayudar a la familia. Vuestra generación ya estudiáis, ya vais a la universidad y es ahí el cambio, donde habéis tenido más oportunidades que nosotros. Sí, eso es verdad. Oportunidades y, o sea, yo creo que lo importante son las opciones. Ha habido más opciones, Exacto. exactamente. Luego por las oportunidades, hay quien las aprovecha y quien no, Claro. pero sí que han estado esas oportunidades. Sí, porque a ver, sí que es verdad que hay un cambio
político importante, ¿no? En tu caso, la dictadura, Muy en mi importante. caso, yo nazco ya en democracia, un boom económico porque aparece la clase media, entonces incluso las clases trabajadoras podemos educarnos, podemos ir a la universidad y tenemos la opción de trabajar o estudiar, ¿no? Tú también tenías, bueno, tú tenías hasta hace 2 años, ibas a ser azafata de vuelo por un tiempo, Es verdad. te sacaste el curso de azafata de vuelo para Sí, convertirte en el azafata título. y al final has acabado en la uni. Sí. ¿Qué? Pero cuando cojo vuelos contigo, te asusta un poco volar. Sí, o sea, es como que me da... O sea, no me asusta volar, pero en el momento que estamos despegando es como, por favor, que este no se caiga, ¿sabes? Pero tampoco soy una... ¿cómo se dice? Tampoco lo paso súper mal por No volar. tienes fobia. No, no tengo fobia, pero sí que es verdad que a veces me da un poquillo de miedo de que no se caiga el avión. Pero bueno. ¿Tú hay algo que cuando nos cuenta la mami historias de cuando era pequeña, cuando era joven y todo eso, claro, nos llama mucho la atención por la gran diferencia eso, de oportunidades? O sea, realmente parece momentos más duros y es que un poco toda esa gente de vuestra generación e incluso generaciones anteriores, incluso peor, erais todos un poco supervivientes de ese tiempo, ¿no? Pero hay algo que dices, ay, me gustaría vivir esa época porque creo que esto era mejor antes. Pues que no existían los móviles. Sí. Sí, eso me encantaría. Porque no sé, o sea, si te querías quedar con una persona, decirle algo, tenías que ir a su casa, picarle, saber dónde estaba. No estaba Picarle hasta... es tocar al Sí, telefonillo. al telefonillo. Y no sé, eso, me gustaría haber vivido en la época sin móviles. Ujú. Eso. Pero fíjate qué curioso, has definido tu generación por el uso de teléfonos móviles y redes sociales y es lo que más echas o sea, y es lo que añoras, ¿no? De la generación de la mami, Claro, pues sí. lo que Es no curioso, tenemos. pero es verdad. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Y tú hay algo de mi generación o de la generación de María que te hubiese gustado tener? ¿Lo que más te hubiese gustado tener? El respeto que se tiene a los hijos y la tolerancia O sea, que antes los padres eran menos respetuosos y hacia los tolerantes hijos. hacia sus criaturas. Sí, exactamente. Sí. Por el mero hecho de ser padres, creo que era como, soy la autoridad y aquí se hace y se dice lo que digo y lo que mando yo. Sí, Sí. sí, sí. O sea, que cuando alguien decía, ¿y por qué un hijo o una hija? Porque lo digo yo. ¿Porque soy tu madre o porque soy tu Sí, padre? sí. Hombre, de hecho, en España, hasta hace pocos años, se le hablaba de usted a los padres. ¿Te imaginas llamarle a la mami de usted? No era verdad. Era cierto. Sí, sí, es que, a ver, la mentalidad era de los padres era si les llamamos de tú, era perder el respeto. O sea, había que llamar de usted, a las personas mayores, a los abuelos, a los padres, se les llamaba de usted. Ujú. O sea, yo a mi padre nunca le llamé de tú, ni a mi madre. Me dirigía usted. Ujú. Usando los Yo que me pronombres. dirijo a ti como rata. Bueno, pero es que esto ya es un poco íntimo, pero tenemos apodos en esta familia un poco extraños desde siempre. Desde siempre. Sí, sí. Este tema mejor no lo sacamos. Esto es muy íntimo. Sí, la verdad es que yo añoro o me hubiera gustado vivir de tu generación un poco esa falta de dependencia que teníais porque la tecnología no estaba muy avanzada, ¿no? Y es verdad, tú dices, es curioso que hayas dicho, María hermana, para los que nos escuchan, si querías hablar con alguien tenías que ir y tocar a la puerta de su casa. O sea, obviamente existía el teléfono, pero no existía el teléfono móvil y no sé si lo sabes, pero por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeño llamar a restaurantes. O sea, tú llamabas al restaurante y preguntabas, oye, ¿está María? Que es mi madre, que quiero hablar con ella. Y era así, ¿no? ¿O no? A ver, claro, tú O llamabas a un no, restaurante. tú llamabas desde el restaurante a la casa. Claro, Claro, claro. vale, ya no. Había teléfono público Vale, en sí. algunos sitios y en otros no. En casi todos En casi sitios, todos. sí. O cabinas. En realidad era la cabina Mm, donde llamabas, porque no todo el mundo teníamos teléfono en casa. sí. Entonces, vale, el que tenía teléfono en casa aún podías llamar y te llamaban, pero el que no, pues
Tú hacías la llamada, quedabas a las 6:30 en correos, por ejemplo. Si no aparecía, pues decías, bueno, pues no viene, me voy. Y ya está. No podías llamar, oye, ¿por dónde vienes? ¿Vas a venir? No, esa opción no había, o sea... Sí. Había menos dependencia en general por la tecnología y sobre todo sí que añoro un poco el hecho de, por ejemplo, esperar una semana para ver un episodio de una serie, aunque ahora eso lo hacen algunas plataformas, pero en general ahora lo tenemos todo ya. Sí. Disponible, ¿no? Sí. Y es como, no hay tolerancia a la espera, a la frustración, ¿no? Y de tu generación, María hija o María hermana, creo que lo que más me gusta es la libertad en la que os habéis criado la mayoría de personas de vuestra generación, como no dais por hecho nada y no sé, o sea, me parece una generación súper libre, con menos prejuicio que antes. Es verdad que os habéis criado, en el caso de España, en un país más diverso. O sea, yo recuerdo ir al colegio y todos éramos pues, españoles, valencianos. Quizás lo más exótico era alguien que venía de Murcia, de otra ciudad, ¿no? Y tú has ido en el colegio con personas, con inmigrantes, con personas de diferentes razas. Ya en el instituto había personas que habían salido del armario con orientaciones sexuales que no eran la heterosexualidad y al menos tú y tu grupo, ¿no? Lo tomáis con muchísima naturalidad, que en mi generación no se hubiera tomado así, hubiese sido complicado, y en tu generación ya ni hablamos. Ni hablamos. Y en las anteriores Ni se hablaba. Claro, y en las anteriores ya sería Sí. imposible, ¿no? Desgraciadamente, es verdad que hemos avanzado mucho con la tolerancia, con el respeto, muchísimo, porque fue muy duro. Yo pienso que fue muy duro, en general. Mi generación. Tengo interés por saber el momento de España actual, porque yo hace años ya que no vivo en España. ¿Cómo veis España ahora mismo? ¿Qué cosas positivas y negativas podríais sacarle desde vuestra óptica? ¿Quién quiere empezar? Tú. Vale, yo la veo tranquila, segura, con respeto, tolerancia. La veo bien, estoy feliz. Sí. Muy bien. ¿Hay algo malo? Bueno, sí, algunas cosas malas, sí. Grupos políticos que no me gustan nada, que atrasamos o podemos atrasar lo que hemos avanzado en mucho tiempo. Me da mucha pena que haya mucha gente joven, incluso que se les vote a estos grupos, a estos partidos políticos, porque se puede hacer mal, se puede hacer mucho mal. Volver atrás, ¿no? Sí. Sí, que no son partidos conservadores, sino retrógrados. Muy retrógrados. Quieren volver sí. al pasado. Yo malo también diría eso. Y bueno, pues también no es lo mismo, que hay mucha tranquilidad, seguridad, la gente como que respeta mucho a la otra gente, no sé, en general. Aunque siempre hay algún loco como la que me tocó en el bus. Exacto, sí. Pero... Justamente hoy el chico que nos ha regalado las pulseras era negro y nos ha dicho, cuando le hemos dicho que éramos de España, lo primero que nos ha dicho es: Qué bonito. España no es racista, España no es racista. Que bueno, claro, quizás lo está comparando con otros países, ¿no? Porque hay personas que pensarán completamente lo contrario, y luego tú me has contado un incidente que viviste en el auto, un incidente racista que viviste, ¿no? Que horrible. Pues chicas, y hablando del carácter español y todo esto, aquí nos sentimos muy en casa, ¿no? Súper en casa. Es como un Valencia, pero... Pero que hablan un idioma diferente. Hablan un valenciano distinto, porque hasta el idioma es parecido al valenciano. Pero el carácter súper español. Súper español. El de los... Es como muy abiertos, muy fiesteros, muy cercanos, sí. Muy alegres. Para mí el momento destacado del viaje creo que fue la primera noche en el Trastevere, que es el barrio más bohemio, cuando este hombre se puso a tocar, este músico, y un montón de gente, turistas, pero también locales, ¿no? Se pusieron a bailar. Fue súper divertido. Muy, muy divertido. Nos faltó bailar, soltarnos. Sí. Bailamos al final. Al final. No estábamos en el mood, estábamos un poco cansados del viaje y todo eso. Pero sí. Muy divertido. Sí. Pues tenemos que ir acabando, chicas. ¿Ya? Sí.
Pues chicas, muchas gracias Gracias a ti, hijo. por vuestro tiempo. Gracias por invitarnos. Un placer. Un placer. ¿Vas a volver? Claro que sí. ¿Te ha gustado la primera Muchísimo. vez en el podcast? Sí. Vale. Se me ha hecho corto. Si quieres hacemos un podcast juntos. Que Vale. yo soy muy de crear nuevos podcasts. Pues creamos. Muy bien, Muchas gracias, madre. Muchas gracias, hermana. Gracias. Y gracias también a ti, estudiante, por escucharnos. Yo te espero aquí en el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado del episodio. Un abrazo muy grande. Chao, chao.